Bien, lo que estamos viendo a continuación son una serie de preguntas, ¿ya? Estos son preguntas de exámenes pasados, justamente, y bueno, es lo que vamos a utilizar para presentar esta sesión. Estamos mencionando que este libro, Bolivia y su historia, tiene seis capítulos en los cuales dentro de cada capítulo, pues un componente importante son aquellos hechos, ¿no? Que son parte de nuestra historia, Bolivia, su historia, pero también hay ciertas teorías, en este caso, sobre la existencia o el origen del ser humano como tal. Con lo cual, el primer capítulo está enfocado, centrado principalmente en eso, ¿no? Principalmente el primer capítulo, bueno, consiste en el origen de el ser humano, nuestra especie evolutiva como tal. Aparece ya hace 25 millones de años, nos dice la historia universal. Nosotros como especie tenemos una antigüedad bastante grande. Hasta el día de hoy, pues hemos ya eh, sufrido diferentes cambios, tanto individuales, personales, y también el comportamiento en la sociedad ha evolucionado, por supuesto, ha ido cambiando y hoy por hoy lo más destacado de la sociedad son temas de igualdad, son temas de equidad, son temas de, en este caso, las políticas actuales en la coyuntura en la que vivimos. Sin embargo, todo esto viene a través de diferentes eventos históricos, los cuales vamos a ir viendo con cada pregunta, vamos a ir viendo capítulo por capítulo, porque todo está en un orden, vamos a decir, no cronológico, pero sí tenemos las preguntas, ¿no? Desde un inicio hasta un final. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta que nos habla precisamente de con lo que estaba iniciando, que era el origen del ser humano. Según el libro Bolivia, su historia, la población americana, nuestra población, la población americana tendría diferentes orígenes o orígenes diversos. Señale la respuesta incorrecta y tenemos que señalar una respuesta incorrecta. Bien, como les mencionaba, nosotros como especie tenemos ya una antigüedad a través de diferentes teorías, no son hechos escritos como tal, porque ustedes saben que la escritura nace recién a partir del cuarto milenio, es decir, hace unos 4000 años antes de Cristo, recién aparece la escritura, con lo cual no podemos tener nada por escrito todavía, ¿no? Es decir, nosotros no podemos afirmar a ciencia cierta que verdaderamente sucedieron estos eventos, pero lo que se hizo son diferentes estudios metodológicos para poder teorizar, ¿no? Teorizar el origen del hombre americano. Y las teorías, pues, son, entre muchas ellas, el tema de las teorías de migración y teorías de desplazamiento. En 1937, Alex Kerlichka postuló la teoría del estrecho de Bering, que posiblemente es la primera ruta migratoria, y posteriormente, 20 años después, en 1957, Paul Rivet postularía también otras rutas migratorias. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo acá, todas son correctas, todas son respuestas correctas. Entonces, la única respuesta incorrecta es la del inciso E, ¿no? Justamente lo vamos a marcar ahora mismo, ¿no? Entonces, tenemos ya, para aquellos que hemos leído el primer capítulo, y ustedes bien ya lo han podido observar, pues la primera parte, ¿no? Es sobre el origen, ¿no? Origen de nosotros como especie evolutiva, como seres humanos, y a la misma vez las teorías sobre la población americana, ¿no? Es decir, el origen de la especie humana en África hasta su llegada a América, hasta la llegada del ser humano a América por primera vez, ¿no? Y cómo llegaron los primeros americanos, pues hoy por hoy las teorías más aceptadas son las teorías migratorias, las teorías migratorias, tanto de Alex Kerlichka y también así, por otra parte, Paul Rivet, ¿no? Los dos, parte del siglo XX, ojo, todo esto es parte del siglo XX. Antes, en el siglo XIX, ¿no? Una gran parte del siglo XIX, la teoría era autóctona, es decir, que básicamente se hacía referencia de que el hombre americano era originario o tenía sus orígenes en América principalmente, ¿no? A eso se le llama la teoría autóctona, es decir, que en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XVII, en esos siglos, se pensaba que los americanos éramos autóctonos, o sea, provenientes de acá, de este territorio. Pero ya con el siglo XX, como te decía, con Alex Herlichka y Paul Rivet, ya se sabe, ¿no? En este caso son las teorías más aceptadas. Y bueno, al ser las teorías más aceptadas hoy por hoy, bueno, se da una explicación sobre las migraciones, ¿no? Que fue verdaderamente los orígenes que tuvo la población americana. ¿Listo? Entonces, con esa breve introducción, pues empezamos con la pregunta número uno, ¿no?
Vamos a continuar con este tipo de cuestionario, ¿no? Vamos a la pregunta número 2. Nos habla sobre la periodización. Eh, la periodización de la historia americana, ¿no? Nos dice, según el libro Bolivia su historia, la periodización de la historia americana se llama, ¿no? Es muy importante hablar de periodos como vamos a decir, una serie de eventos históricos, en los cuales nosotros no nos quedamos como seres, eh, en este caso, haciendo una rutina diaria de tareas específicas, sino que vamos evolucionando, es decir, sino que vamos consiguiendo nuevo conocimiento, vamos adquiriendo nuevas habilidades y por consecuencia de ello empezamos a utilizar elementos como la piedra, elementos como la madera, eh, usamos huesos de animales para diferentes actividades, la caza, la recolección, la pesca. Entonces, al nosotros aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos, pues estamos hablando de un punto de periodización. En qué periodos los seres humanos eran cazadores, colectores y pescadores? ¿Y en qué periodos se formaron las sociedades, las primeras aldeas, las primeras culturas y cómo se formaron, ¿no? Entonces, nosotros, al ser bastante deductivos, es simplemente lógica, podemos decir que en la historia universal existe un paleolítico, ¿no? Es decir, para aquellos que ya hemos leído la historia universal, existe un periodo paleolítico. Sin embargo, al hablar de la historia americana como tal, solamente pues le cambiaríamos en lugar del paleolítico, sería el paleoindio, el inicio de la periodización americana, enfatizando la historia americana, como dice acá, ¿no? Enfatizando lo que es la historia americana como tal. Entonces, en la historia universal hay ciertos eventos con las civilizaciones más antiguas como Mesopotamia, Egipto, Macedonia, Persia, los griegos, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una propia historia con los aztecas, los mayas, los tihuanacotas, los huaris, los incas, los pacajes, los pucaras, ¿no? Es decir, tenemos nuestra propia historia. Por ende, tenemos nuestra propia periodización, la propia periodización de la historia americana como tal. Bien, entonces, parte de la pregunta número 2 es del capítulo número 1. No nos estamos saliendo del capítulo 1 todavía. Continuamos con el capítulo número 1 del libro. Aquellos que tal vez ya han podido leer esta parte, bueno, me están siguiendo, y aquellos que no, pues les estoy tratando de explicar las generalidades que tiene el libro, ¿no? Bien, vamos a continuar con esta serie de preguntas. Vámonos a la pregunta número 3, ¿no? La domesticación del maíz, otra habilidad que hemos adquirido a través del tiempo, ¿no? A través de lo que es el tiempo hemos adquirido la habilidad de producir. En este caso hemos descubierto que nosotros somos capaces de poder transformar la materia, transformar elementos y además de transformarlos, pues aprovechar nuestros recursos naturales dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro campo ecológico y dentro de nuestra zona geográfica. Y uno de los productos más aprovechados en América, chicos, uno de los productos más aprovechados en América es el maíz. El maíz es uno de los productos más aprovechados en América, justamente en la región, vamos a decir, mexicana, ¿no? Principalmente el libro nos señala a Tehuacán, pero además de Tehuacán tenemos que entender que hay otro tipo de culturas, como por ejemplo la cultura olmeca, ¿no? La cultura olmeca, que es una de las primeras de México, de hecho, y son los pioneros en este tema de la producción del maíz. Bueno, el maíz se puede conocer como elote, mazorca, y nosotros acá en Sudamérica le decimos choclo, ¿no? Y ha sido un producto emblemático para nuestra vida cotidiana en la época antigua, ¿no? Es decir, en la etapa prehispánica, ¿no? Ha sido un producto muy emblemático, ¿no? Al igual que la papa, pero tenemos que entender que la papa, en este caso, nosotros consumimos papa, ha sido otro producto de igual manera emblemático. Yo podría decir que el maíz está a la par de la papa, porque la papa también es algo muy emblemático, y justamente la papa para Sudamérica, en especial en la cordillera de los Andes, en el altiplano, ¿no? En la cordillera de los Andes, es un producto simbólico, muy importante, ¿no? Y además, por si no sabían, ¿no? Para aquellos que no sabían, cuando el maíz estaba relativamente caro en la época colonial, cuando llegaron los españoles, ¿no? Subió el precio, en este caso, del maíz. Cuando
apareció el sistema monetario, ¿no? Que implementaron los colonizadores. Y al subir tanto el maíz, había población, había personas que obviamente no podían comprar maíz. Y uno de los productos que salva de hambre a muchas personas, porque el maíz estaba muy caro, es la papa. Y por eso también se constituye como uno de los productos emblemáticos de Sudamérica, especialmente de la región altiplánica, ¿no? Muy bien, entonces no los quiero tampoco aburrir con todo esto, ¿no? Ya sabemos el tema de la domesticación del maíz, Tehuacán, México, parte de la agricultura, una nueva habilidad del formativo, del periodo formativo. Tenemos varios periodos, entre ellos está el paleoindio, chicos, el paleoindio, que es el primer periodo, el inicio de la periodización de la historia americana, el periodo arcaico, que sería el segundo periodo, y el periodo formativo es esto de lo que estamos hablando de la agricultura y de la producción. Esto ya es parte del periodo formativo, del tercer periodo. Muy bien, para continuar con esto, vamos a continuar con otros periodos, como por ejemplo el tema de lo que es el lago Titicaca, ¿no? Que se encuentra en la región andina, entre Bolivia y Perú, es el lago más alto del mundo y es el lago más navegable, también nos dice que se encuentra a una altura muy elevada, ¿no? Entonces, la pregunta acá no consiste en saber la altura, ¿no? A qué altura se encuentra el lago Titicaca específicamente. Y es una pregunta bien rebuscada porque en el libro solamente en una pequeña parte, ¿no? Nos menciona esto, ¿no? De lo que es la altura. Es muy importante para la historia boliviana la altura, claro, por supuesto, porque la mayoría de regiones más altas en Sudamérica se encuentran acá, desde La Paz, la ciudad de La Paz, el Alto, que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el lago Titicaca, claro, es un sitio muy importante donde se desarrollaron las primeras culturas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el lago Titicaca? Bueno, el lago Titicaca es tan importante porque es el lugar específicamente cerca a las orillas del lago Titicaca nacieron las primeras culturas, ¿no? Las primeras culturas bolivianas y además de ser las primeras culturas bolivianas aprovecharon este recurso. Claro, el lago Titicaca servía como recurso para la producción en este caso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el lago Titicaca, ya porque aquí es donde inicia, podríamos decir, la raíz de varias formaciones de muchas culturas, ¿no? De muchas culturas. Entre ellas, la más destacable del lago Titicaca, podríamos mencionar a Tiwanaku, ¿no? Tiwanaku, que fue una de las más importantes de la zona, de la cuenca circunlacustre de Bolivia. Muy bien, entonces como nos está preguntando la altura, no hay mucho que pensar acá para aquellos que ya hemos leído el libro, ¿no? Se encuentra a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura que tiene el lago Titicaca, ¿no? Sin embargo, muchas veces, ¿no? Les puedo decir, hay un ejemplo, ¿ya? Se llaman preguntas de proximidad, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Yo soy profesor, ¿ya? Y también hago preguntas, hago cuestionarios también para mis estudiantes. Soy profesor de historia. Entonces, hay preguntas en las cuales no se toma en cuenta muchas veces los números que están por demás, ¿no? Tranquilamente podría haber otra respuesta, tal vez al no existir 3.810 específicamente, es decir, puede variar en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poder modificar esto, voy a modificarlo, pongámosle así, ¿no? En este caso, en el sentido más próximo, ¿no? En el sentido de proximidad, podemos decir, la respuesta que más se acerca sería esta, ¿no? 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en lo correcto, no nos hemos equivocado. A pesar de que tú sabes que son 10 metros más, que no están en la respuesta, es decir, tampoco van a estar todas las preguntas. Y esto puede suceder con años, ya, es decir, puede pasar con años, puede pasar con esto, como te decía, con la altura, ¿no? Tal vez te pueden preguntar a qué altura se encuentra la ciudad de La Paz, ¿no? Y en el examen, posiblemente, ¿no? Esté algo muy próximo o muy cercano a la altura de la ciudad de La Paz, pero no precisamente está la altura exacta, ¿no? Con sus números adicionales y demás. Entonces, eso se le llama preguntas de proximidad y esto seguramente puede repercutir en el examen, ¿no? Muchas veces yo he visto ese tipo de exámenes, no son, bueno, podríamos decir que son trampas, ¿sí? De alguna forma, pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cuando son preguntas de proximidad. Eso se llama preguntas de proximidad, ¿no? Responder algo que sea muy próximo a la respuesta correcta, ¿listo? Y eso tómenlo como consejo.
Vámonos a otra pregunta, a la pregunta número 5, ¿ya? Y ahora vamos a hablar, en este caso, de una de las culturas más importantes, ¿no? Tiwanaku. Tiwanaku, en este caso, es una sociedad, es una cultura y sobre todo es un estado, ¿no? ¿Por qué se llama estado? Porque en este caso ha logrado, ¿no?, establecer un dominio, ya un dominio sobre la región altiplánica hasta los valles de Cochabamba, ¿no? El libro nos dice que Tiwanaku gobernó por 5 siglos o dominó gran parte de lo que es el altiplano desde las orillas del lago Titicaca hasta los valles de Cochabamba, en Bolivia. Logró controlar toda esta región. Al controlar, estamos diciendo que Tiwanaku establecía cuáles iban a ser las políticas, cómo era la forma de vida, pues Tiwanaku establecía qué tipo de forma de vida, el culto, la religión, las costumbres, las tradiciones. Tiwanaku era quien imponía, en cierta forma, a través de sus políticas, a través de las políticas que Tiwanaku realizaba, controlaba a las demás sociedades, ¿no? Y esto se sabe en el libro que ustedes van a revisar, pueden observar que no hay tipos de conflictos bélicos, es decir, no hay guerras. Tiwanaku no se enfrentó contra ninguna otra cultura, contra ninguna otra sociedad. No se enfrentó, más sin embargo los controló políticamente, es decir, que Tiwanaku centralizó la política, ¿no? Lo centralizó dentro de un solo estado gobernado por esta cultura. Tiwanaku fue la cultura principal, pero además de Tiwanaku estaba integrado, ¿no? Es decir, Tiwanaku estaba integrado por varias otras culturas y se hablaban igual varias lenguas. No se hablaba una sola lengua, como muchos pensamos. Tal vez muchos piensan que solamente se habla aymara, ¿no? O solamente se hablaba aymara en Tiwanaku, pero no es así. Se hablaban muchas lenguas porque existía una diversidad cultural y también había una diversidad de varios pueblos, ¿no? Muy bien, entonces, sobre los orígenes de Tiwanaku, ¿no? En este caso, Bernabé Cobo es aquel que nos señala, ¿no?, un poco sobre la historia de Tiwanaku. Cabe resaltar que Bernabé Cobo, al ser un jesuita, es decir, que era católico, no jesuita, tenía su propio pensamiento, no tenía un pensamiento vinculado con la religión católica. Es por eso que sus relatos, ¿no?, sobre la cultura tihuanacota son, en este caso, relacionadas con la Biblia, ¿ya? Es decir, que Bernabé Cobo nos narra un mito sobre Tiwanaku, ¿no?, que nacería después del último diluvio, ¿no? Y eso es lo que nos narra Bernabé Cobo. ¿Listo? Y eso está dentro del capítulo número 1 también, ¿no?, sobre el origen de Tiwanaku. Como hemos indicado que Tiwanaku gobernó por 5 siglos, ¿no?, esto nos conduce a la siguiente pregunta, ¿no?, que es la red de Estado, ¿no? La red de Estado, como les decía, era una red de varias alianzas políticas que tenía Tiwanaku, porque te decía que Tiwanaku estaba integrado por varias otras culturas, con lo cual abarcó muchas zonas geográficas, ¿no? Entre ellas, como les mencionaba, el Valle de Cochabamba, ¿no? Es decir, desde el altiplano central hasta los valles de Cochabamba. Hacia el norte de Chile, ¿no? Hacia el norte de Chile, también ocupó gran parte del Perú, ocupó el Perú, el sur del Perú, y también ocupó el norte de Argentina, ¿no? Todos estos son los territorios en los cuales gobernó Tiwanaku, se consolidó como un gran estado, ¿no? Se consolidó como un gran estado que gobernó en todos estos territorios, ¿no? El sur del Perú, las costas del Océano Pacífico hacia el norte de Chile, bueno, al noreste sería, ¿no? En todo caso, aquí, bueno, son detalles, ¿no?, de transcripción seguramente, al noreste de Chile y al norte de Argentina, ¿no? En este caso, perdón, me estoy equivocando. Faltaba un inciso, que era el inciso E, ¿no? Y en este caso también abarca, como les decía, los valles de Cochabamba, ¿no?, el sur del Perú, las costas del noreste de Chile, el norte de Argentina y los valles de Cochabamba. Bien, entonces, Tiwanaku es una sociedad que nace producto de una sociedad temprana, ¿no? No nace siendo un imperio, no nace siendo un estado, sino que nace como una cultura temprana hace 1500 años antes de Cristo, ¿no? Hace 1500 años antes de Cristo
nació Tiwanaku como una de las culturas tempranas del formativo temprano, del periodo formativo temprano. Entonces, al nosotros hablar de Tiwanaku, estamos hablando de una sociedad que se desarrolla, ¿no? Desde su etapa más temprana, hasta su fase expansiva, es decir, hasta su fase de expansión. Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cuál es la fase de expansión? ¿Cuándo inicia la fase de expansión? La fase de expansión inicia en el siglo VII, ya inicia en el siglo VII y concluye en el siglo XI, ya concluye en el siglo XI. En el siglo XI ya se menciona en la historia la desintegración de Tiwanaku. Tiwanaku no desaparece, se desintegra, ya, es decir, se reforma Tiwanaku. De hecho, Tiwanaku no desaparece como tal, sigue siendo una de las culturas más dominantes de los últimos tiempos, pero al tener una temporada o una escasez de productos y una sequía, pues nos explica el mismo libro que se desintegra en el año 1150 después de Cristo. Y con esto, pues, se desintegraría este gran estado, ¿no? Este estado, ¿qué es lo que nos deja? ¿Qué es lo que nos deja? Nos deja una organización política, es decir, el estado de Tiwanaku lo que nos deja como herencia, por así decirlo, ¿no? Para la posteridad, para las posteriores culturas que van a aparecer y surgir. Y de hecho, los incas son los más influenciados por Tiwanaku, ¿no? Los incas tienen una gran influencia por Tiwanaku. Eso en la agricultura y en la arquitectura, ¿no? Y en algunos casos también tiene otras influencias, ¿no? Del Cusco, principalmente, donde se encontraba otra cultura que se llamaba los Waris, como te decía, ¿no? Los Waris. Los incas también tuvieron una influencia Wari en lo que es sus estilos cerámicos y otro tipo de tejidos, ¿no? En los tejidos y en la mano de obra en general. Pero en lo que es la arquitectura, la ciencia, la matemática, la geografía, lo que utilizaron los tiwanacotas, pues los tiwanacotas influenciaron enormemente a los incas, ¿no? Para edificar y para construir. Y de hecho eran sociedades muy inteligentes, ¿no? Que como te decía, utilizaban la ciencia como tal para poder construir, utilizaban la matemática, utilizaban la geografía y también utilizaban, en este caso, la astronomía. Eran diferentes ciencias que utilizaban, ¿no? Y esto, ¿dónde se encuentra? Bueno, pues se encuentra en otros libros de Tiwanaku, ¿no? Es decir, hay otros libros de Tiwanaku específicamente, ¿ya? Que ahora mismo no les voy a mencionar tantos, pero sí está, por ejemplo, el de Pedro Cieza de León, está en este caso el de Carlos Ponce de San Ginés, ¿no? Hay varios libros que hablan solamente de Tiwanaku, ¿no? Y hay otros mitos, digo mitos porque son tipo leyendas, ¿no? Que dice que los tiwanacotas fueron ayudados por extraterrestres, humanos que no eran de este mundo. Y de hecho no, de hecho ya a día de hoy ya se ha demostrado que verdaderamente los tiwanacotas utilizaron diferentes ciencias aplicadas, verdaderamente ciencias aplicadas, como te decía, en el campo de la matemática, en el campo de la geografía y en el campo de la astronomía. Sin ir más lejos, si tú te vas al libro y tú ves el templo del Kalasasaya, ¿qué es lo que el libro te dice sobre el templo del Kalasasaya, no? El libro de Bolivia su historia te va a decir que el templo del Kalasasaya representa un observatorio astronómico, ¿no? Un observatorio astronómico. Entonces, con eso ya nos podemos nosotros dar cuenta que de algún lado salió ese dato, ¿no? De algún lado salió este dato, ¿no? Que nos indica que el templo del Kalasasaya en algún momento de la historia, con los tiwanacotas, fue un observatorio astronómico y lo sigue siendo a día de hoy. Entonces, chicos, es mucha historia, ya para contarles muy brevemente, es demasiada historia. Al decir sociedad compleja, ya, no sé si entienden esa parte, ¿no? Al decir sociedad compleja, estamos diciendo que es una sociedad políticamente organizada, ¿no? Políticamente organizada. ¿Qué quiere decir una sociedad políticamente organizada? Bueno, tomemos como ejemplo a nuestra sociedad.
nosotros tenemos ciertas políticas que cumplimos por costumbre, ¿ya? Nosotros cumplimos por costumbre, por ejemplo, levantarnos, cepillarnos, lavarnos la cara, alistarnos, ir al colegio. Eso ya son tareas diarias. Y el cómo debe vivir una sociedad está definida por el Estado central, ¿no? Es decir, el Estado central lo que pone son políticas y a la misma vez pone una base jurídica, una base de jurisprudencia para que tú puedas organizar tu vida de acuerdo, respetando las normas, respetando la ley, pero también adoptas las políticas bajo la constitución política del Estado. Porque lo que nosotros vemos en la constitución política del Estado, en las primeras partes, son los principios que nos caracterizan a todos nosotros como bolivianos. Somos un Estado laico, somos un Estado que tiene símbolos patrios, y todo eso. Entonces, Tiwanaku es básicamente lo mismo, es una sociedad políticamente organizada, sin tener una necesidad de una base legal. Hasta ese momento, los tiwanacotas no tenían jurisprudencia, ¿no? Pero sí tenían políticas, ya se establecían las primeras políticas. A eso hace referencia que son sociedades mucho más complejas de entender. Ahora, si solamente te basas en lo político, solo estás entendiendo una parte. También tienes que entender la economía como tal, ¿no? Es decir, si tú entiendes la política y entiendes la economía, pues ya estás entendiendo que es un Estado como tal. Y a eso ya le vamos a agregar más adelante en los estados más modernos, en los estados ya modernos, sin ir más lejos, ya Roma, que es una civilización donde nace el derecho, ¿no? Por eso hay una materia que se llama derecho romano. Entonces, en Roma, ¿no, chicos? Ya, con eso vamos a terminar esta parte de lo que es Tiwanaku, ¿no? Sociedad compleja. Claro, es una sociedad bastante compleja. Y como es tan compleja, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar a Tiwanaku. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la pregunta número 7, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Según el libro Bolivia, su historia, es una forma de trabajo comunal para la población o para poblaciones locales. Este concepto corresponde a, ¿no? Inciso A, Lamitayo, inciso B, Mitma, inciso C, Pucaras, inciso D, Trueque o inciso E, Lamita. Bien, es algo muy interesante esta pregunta. Una de las formas de trabajo más conocidas que nosotros tenemos como parte de culturas originarias de América, déjenme decirles que para las culturas altiplánicas, para las culturas de los Andes, para todas en general, la comunidad es lo más importante, ¿no? Es decir, ellos, los comunarios, ¿no? Tienen una frase que dicen que pobre es aquel que no tiene ningún compañero, ¿no? Pobre es aquella persona que no tiene ningún compañero. Y rico es aquella persona que tiene varios compañeros, o una comunidad, en este caso, ¿no? Entonces, este pensamiento, podríamos decir, aymara, quechua, y entre otras, que son parte del pensamiento andino, es muy importante. Y esto, como base ideológica, nace en el imperio inca, ¿no? Incluso más antes de los incas. Pero hasta ese momento todavía no se había definido un sistema, es decir, un sistema o una institución organizada, ¿no? Que se encargue de reunir a una comunidad y que esta comunidad pueda fortalecer el sistema productivo, ¿no? Entonces, los incas lo que hacen es sistematizar a las comunidades para que ellos puedan fortalecer el sistema productivo, ¿vale? Y eso significa que hay un sistema o un cierto orden, ¿no? Un sistema es un orden, ¿no? Y en este caso, uno de los más conocidos es la mita, ¿ya? Vamos a poner entonces la mita como respuesta correcta. Y es un sistema, ¿ya? Es un sistema que consiste en un trabajo comunitario o en un trabajo comunal, ¿listo? Y esto nace bajo concepción inca. Es parte de la concepción inca, de una manera específica, ¿no? Ahí tendría su lugar de origen. Sin embargo, chicos, ustedes tal vez tienen dudas, ¿no? Dicen, pero bueno, yo he escuchado que la mitad es un trabajo forzado por turnos de 12 horas. No están mal, están bien.
Sin embargo, a lo que se refieren es a una mita minera, ¿ya? No vamos a confundir la mita minera con la mita comunal. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? La mita minera es aplicada en la colonia española, ¿ya? La mita minera es aplicada en la colonia española. Mientras que la mita comunal, la mita de trabajo comunitario, productivo, es parte del imperio inca y ahí es donde tiene sus orígenes, ¿no? En el imperio inca, esencialmente. ¿Listo? Y esto lo podemos observar en el capítulo número 1. En el capítulo número 1 podemos observar esto. ¿Listo? Muy bien, entonces, para aquellos que ya hemos leído el capítulo número 1, ya lo tenemos bastante claro, ¿ya? Vamos a continuar con las preguntas, la pregunta número 8, ¿ya? Que habla también sobre Bolivia, su historia, y nos habla específicamente de una cultura que es la cultura huancarani, ¿no? La cultura huancarani es una cultura que principalmente es una de las emblemáticas del periodo formativo, ¿no? Junto a los chiripas, los huancaranis y los chiripas son las dos culturas de estudio emblemático del periodo formativo, ¿no? Si nosotros hablamos del periodo formativo, sí o sí tenemos que mencionar a la cultura chiripa y también a la cultura huancarani, porque yo te digo que son las culturas emblemáticas, ¿no? Entonces, al ser las culturas emblemáticas, acá nos indica cómo se caracteriza, ¿no? La cultura huancarani. Bueno, se caracteriza en varias formas. En este caso, se caracteriza por ser una cultura que tiene relación con los llanos y con las tierras bajas, dicho como secuencias locales, ¿no? Y esto se debe a este tipo de esculturas, ¿no? Que nos deja y los restos materiales, ¿no? Los restos materiales son aquellos restos que son estudiados, ya son estudiados, y nos da una idea a nosotros de cómo vivían antiguamente los chiripas y los huancaranis, cómo ellos tenían su forma de vida. Y es por eso que se menciona a las esculturas líticas, es decir, esculturas hechas de piedra, líticas quiere decir piedra, esculturas hechas de piedra en forma de cabezas de camélidos. Los camélidos son las llamas, la alpaca y la vicuña, ¿no? Ese es el grupo de camélidos que existe en el altiplano, ¿no? Entonces, la cultura huancarani lo que hacía era levantar esculturas de piedra con cabezas, en este caso de llama, ¿no? Vicuña o alpaca, ¿listo? De esa manera se caracterizaba parte de lo que es su escultura, ¿no? Muy bien, pasemos a la pregunta 9, ¿no? Que también habla de otra cultura que sería la tihuanacota, ¿no? Y hablamos ahora de la lengua, ¿no? De la lengua que se utilizaba durante la etapa formativa, la etapa media y la etapa expansiva, ¿no? Es decir, Tiwanaku sufre por varias etapas. Sin embargo, como les decía, la mayoría de personas, ¿no? En este caso, piensan que solamente se hablaba aymara. Están en lo correcto, sí, se hablaba aymara, ¿no? Se habla aymara y se habla tal vez pucara, se habla el uruquilla, también se habla. El quechua, aunque no crean, también se hablaba el quechua. Lo que es la lengua de los pacajes, también se hablaba, ¿no? La lengua de los pacajes, pero principalmente se hablaba el puquina, esa es la lengua oficial. Entonces, como te decía, hay una diversidad lingüística, ¿ya? Se hablaban varias lenguas, pero la oficial es el puquina. Así como nosotros en nuestra constitución, ¿no? En la constitución política del Estado en Bolivia, nosotros tenemos una lengua que es el castellano, que se habla de forma oficial, pero también hay 36 lenguas reconocidas, ¿no? Reconocidas. Hay todavía varios originarios que no son reconocidos. Podríamos decir que son tipo 43, ¿no? Naciones originarias, pero hay algunas que todavía no están reconocidas por la Constitución Política del Estado, ¿ya? Hoy por hoy en la Constitución sí, se reconoce 36, pero son más, ¿no? Son más. De hecho, ya se sabe que son más, ¿no? Muy bien, entonces el puquina, la lengua oficial,
Vamos a continuar con la pregunta número 10, que nos habla sobre el imperio inca, ¿no? Y al hablar de imperio estamos hablando de una alianza de varios estados, ¿no? No como Tiwanaku que fue un solo estado, ¿no? Un solo estado. Para que hagamos memoria, para que ustedes hagan memoria, los incas, el imperio, se dividía en 4 regiones, propiamente dicho, en 4 suyus, ¿no? En 4 suyus. Estos suyus, independientemente, eran territorios geográficos del imperio, pero en este caso a nivel administrativo había una jerarquía de mando. Es decir, que un estado principalmente se constituye, perdón, un imperio, me he equivocado ahí, un imperio se constituye por la reunión de varios estados. Y eso es lo que pasó con los incas. Los incas, ¿no?, nacen siendo un conjunto de varios estados, ¿ya? Donde la cultura inca sí es la dominante, es la que domina, ¿no? La cultura inca es la que domina en estos 4 suyos. Sin embargo, como les decía, el nacimiento del imperio es la reunión de varios estados o la alianza de varios estados. Y eso, antes de ingresar al capítulo, al tema de los incas, previamente se explica, ¿no? Hay un título que los que han leído el primer capítulo ya lo saben, se llama Señoríos y Desarrollos Regionales, ¿no? Previo al nacimiento del Imperio Inca, ¿no? Previo al nacimiento del Imperio Inca hay un título que dice, ¿no?, Señoríos y Desarrollos Regionales. Estos señoríos y desarrollos regionales son estados independientes, son sociedades, ¿no?, o estados independientes. Y a raíz de estos estados independientes, más adelante, mucho más adelante, nacería el Imperio Inca, ¿no?, como lo conocemos. Y ahora, el Imperio Inca, al tener una gran extensión territorial, tenía una jerarquía de mando, si se quiere decir, o niveles de mando, donde todas estas 4 son correctas. Ya no vamos a decir que ninguna es incorrecta, todas son correctas. Los incas de sangre real, aquellos que tienen un vínculo sanguíneo, un vínculo cosanguíneo con la familia real, hijos, hijas, nietos, tías, tíos, primas, todo eso, ¿no? Incas de sangre real. Los Hatun Curacas, en este caso los Hatun Curacas, son gobernadores, en este caso, ¿no? Gobernaban sobre cada uno de los suyos, ¿ya? Básicamente era el segundo nivel de mando, ¿no? Pongámosle como gobernadores. Los incas de privilegio, en este caso, eran el equipo o básicamente los recaudadores, encargados de la recaudación de los recursos, que se manejaban en el imperio, ¿no? Que se manejaban en el imperio. Y los curacas eventuales son los intermediarios, ¿no? Es decir, los curacas eventuales fungen como intermediarios, ¿no? Podríamos decir fácilmente que son los líderes de las comunidades, ¿no? Al ser yo un curaca, ejemplo, ¿no? Yo soy un curaca y represento a mi comunidad, ¿no? Represento a mi comunidad. Y como representante soy el intermediario de mi comunidad, ¿no? Yo intercedo, soy el intermediario de mi comunidad, ¿no? Y esos son los 4 niveles de mando que se manejaban en el Imperio Inca, ¿no? Durante su fase expansiva, ¿no? Esto más que todo durante la fase expansiva. Ahora, se preguntarán, ¿no? Profe, ¿dónde nace la fase expansiva? Bueno, esto 1430, ¿no? Es decir, la fase expansiva iniciaría en 1430. Ahí iniciaría la fase expansiva de los incas. Y termina en 1532, ¿no? Termina en 1532. Muy bien, continuamos entonces con la pregunta número 11, que nos habla sobre las famosas lomas, ¿no? Las lomas son también conocidas como montañas, zanjas o montículos, o ninguna de las anteriores, ¿no? Las lomas, en este caso, son construcciones en plataformas, o básicamente son esculturas hechas en plataformas, ¿ya?
era muy común que los tihuanacotas, los incas y la mayoría de culturas altiplánicas, al tener una veneración hacia sus dioses muy importante, cada uno de ellos lo hacía en un altar o lo hacía en una plataforma, que básicamente son las lomas. Y esto básicamente se conoce como montículos, ¿ya? Montículos. Cada escultura representa algo. Las culturas no construían por construir, no construían solamente por construir. Cada construcción, cada escultura representa algo, ya representa algo, ya sea para sus dioses, ya sea para sus gobernantes, ya sea para transmitir su hegemonía, para transmitir su poder, para transmitir su dominio, ¿no? Para venerar a sus dioses y demás. Siempre tenía un porqué el hecho de sus construcciones, ¿no? Entonces, las lomas son también conocidos como montículos cubiertos por monte. ¿Listo? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 12, ¿no? La pregunta número 12. Según Bolivia, su historia, las torres funerarias de las culturas andinas son también conocidas como Pumapunku, Putuni, Cantacayita, el templo del Calasasaya o Chulpa, ¿no? En este caso, a día de hoy, sigue existiendo estos rituales funerarios, ¿no? Si tú vas a territorio aymara, tú al relacionarte con esta comunidad, puedes observar que tienen sus rituales, ¿no? Tienen sus tradiciones, costumbres, que son muy interesantes, ¿no? Y justamente a ellos, a los cementerios y a los sarcófagos, ¿no? Les llaman chulpas, ¿no? Y de eso se ha quedado hasta hoy en día, sigue teniendo ese significado, ¿no? Chulpa. Y antiguamente también se llamaba así, las torres funerarias. Pero antiguamente no era para cualquier persona común una chulpa. La chulpa solamente se hacía para los gobernantes, para la nobleza o para los sacerdotes. Solamente para la élite eran las torres funerarias. Para personas comunes, comunes y corrientes, para personas comunes, no había chulpas, no existía de hecho chulpas para todas las personas, no había. Entonces, las chulpas representa algo muy importante para la sociedad, es un poco clasista, ¿no? De hecho, ya. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta número 13. ¿Qué nos habla en este caso cuando llegan los españoles? Esto ya es parte del capítulo número 2, ¿no? La llegada de Europa, ¿no? Marca un antes y un después en nuestra historia, ¿ya? ¿Por qué marca un antes y un después? Pues vamos a sufrir diferentes cambios. Los cambios más importantes que se sufren durante la colonia son, en este caso, las nuevas sociedades, los nuevos territorios sometidos, controlados por Inglaterra, Francia, Portugal, España, ¿no? Y principalmente España para nosotros, los sudamericanos. Los latinoamericanos que hemos sido colonizados por España, ¿no? Tenemos muy importante en cuenta diferentes periodos, ¿no? Diferentes periodos en los cuales se han realizado campañas. ¿Campañas para qué? Campañas para adoctrinar a los indios, ¿no? En este caso, la palabra indio proviene del latín que quiere decir sin Dios. Los católicos, la Iglesia Católica, es la que pone la palabra indio haciendo referencia a los americanos, ¿no? Ellos decían, los americanos todos son indios, ¿no? ¿Por qué? Porque todos no conocen a Dios y están sin Dios. Por eso la palabra indio proviene del latín que significa estar sin Dios. Eso significa indio. Entonces, dentro de la etimología de la palabra, ¿no? Nosotros entendemos que la religión católica es muy importante a la hora de hablar de la colonización, ¿ya? Y estas campañas, estas campañas que los españoles realizaban tenían un objetivo claro, no tenían un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo? Establecer los asentamientos permanentes de la colonia, ¿no? Entonces, el objetivo de los conquistadores era establecer los asentamientos coloniales para sus respectivos reinos, ¿no? Como te decía, Inglaterra, Portugal, Francia, España, Holanda, ¿no? Y a esto se le llama, chicos, la Guerra de los 10 años, ¿no? La Guerra de los 10 años es una guerra en la cual se enfrentan estos reinos en este caso, por tierras, por territorio, por nada más. Es básicamente quién controla
América principalmente, ¿no? La más beneficiada, claramente, está España, ¿no? La que se benefició más dentro de lo que es América. Ahora, nos indica que debemos señalar una campaña o un periodo que sea incorrecto, ¿no? Incorrecto. La primera campaña de 1535 acá en el Imperio Inca es la exploración del imperio. La exploración del imperio consiste en explorar, ¿no? Qué tipo de riquezas, qué tipo de territorios y cuánta extensión territorial tiene el Imperio Inca, lo cual era desconocido para los españoles. El Inca Paulo ayuda bastante en esta exploración, en esta expedición española, ¿no? Ayuda bastante. La segunda fase de 1538 también sigue siendo parte de las exploraciones, ¿no? Y también la separación del imperio. El imperio se separa en dos partes, una región controlada por Pizarro, es decir, Francisco Pizarro controlaba una región, y otra región que era controlada por Almagro, ¿no? Se dividieron el imperio en dos partes, se dividió el imperio, una para los pizarristas y otra región para los almagristas, ¿no? Y la tercera, en este caso la tercera, pero no menos importante, ¿no? El Collasuyo, ¿no? El Collasuyo, que es parte de nuestra región, chicos. Nosotros tenemos que entender que alguna vez Bolivia fue parte del Collasuyo y por eso este tercer periodo es muy importante, en la cual se finaliza con la consolidación de los asentamientos en el Collasuyo y por fin se habría no consolidado, pero sí se habría ya conquistado una gran parte del imperio. Una gran parte del imperio fue conquistada y justamente en el Collasuyo en 1542 fue que cayó, ¿no? Cayó el Collasuyo, ¿en qué año? 1542, ¿no? Entonces, chicos, la historia, podríamos decir específicamente de Bolivia con los españoles, inicia en 1542, ¿no? Es decir, la vida colonial para el territorio boliviano, si se quiere decir, este territorio que estamos pisando, inicia en 1542 con la experiencia colonial, ¿Por qué? Porque en ese año se terminó de consolidar, o bueno, cayó el Collasuyo y pasó a manos españolas, ¿listo? Y no sé si ahí también ya ustedes ven, ¿no? En la historia llega el primer virrey Blasco de Núñez Vela, que se encarga justamente del antiguo Collasuyo, hoy por hoy renombrada como Charcas, ¿no? Es decir, el Collasuyo se renombra como Charcas, y más adelante también, después de Charcas, se conocería como el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú. Son dos nombres que se tienen, ¿no? Charcas o el Alto Perú, está bien dicho. Ambas valen, ¿no? Ambas están correctas. Entonces, aquella que está incorrecta, obviamente, es la cuarta, ¿no? La cuarta que no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, los incas en ningún momento renunciaron ni se rindieron. ¿Ya? Eso hay que hablar, ¿no? Entonces, acá nos dice rendición, ¿no? No hubo una rendición como tal de los incas, sino que ustedes mismos en el libro pueden observar, hay un título en el libro que se llama La resistencia de los incas, ¿no? La resistencia de los incas. Entonces, si ustedes observan ese título, pues van a encontrar todo acerca de la referencia de la resistencia de los incas, ¿no? Muy bien, entonces el inciso D había sido la respuesta correcta. Pueden sacarle un screenshot ahí mientras vamos pasando. Muy bien. Vamos pasando a la pregunta número 14, ¿no? Pregunta número 14. Que específicamente señala, ¿no? Señala un año específico, el cual es 1519. Se crea el Consejo de Indias, ¿no? El cual tendría ciertas funciones, ¿no? Ciertas funciones. ¿De qué? De legislar, en este caso sería, ¿no? Hablando de temas legislativos. Entonces, ahí ya se han dado cuenta por dónde vamos, ¿no? Por dónde vamos. Chicos, antes de las reales audiencias, antes todavía que se funde Charcas, antes que se funde Nueva Granada, antes que se funde la Real Audiencia de Lima, antes que se funde la Real Audiencia de La Plata, o del Río de la Plata, perdón, y todas las reales audiencias, antes de todo eso, existió un Consejo de Indias mucho más antes, específicamente en el año 1519, antes de la caída azteca. Antes de la caída azteca.
Y básicamente, como les decía, cumplía funciones legislativas, ¿no? Legislativas. Entonces, al decir legislativas, se encargaba de los derechos. ¿Derechos para quién? Derechos para los nativos originarios, que de hecho los nativos originarios tuvieron sus primeros derechos, el libro mismo nos dice, ¿no? A partir de 1512, ¿no? A partir de 1512, con la ley de Burgos, los nativos americanos obtuvieron sus primeros derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? El respeto a la vida, respetar la vida de los nativos americanos. Ese es uno de los primeros derechos a través de la ley de Burgos de 1512. Y posteriormente se hace un consejo, el Consejo de Indias, para crear una base legislativa para los para los nativos americanos, ¿no? Para los nativos americanos. Esto en 1519. Dura toda la colonia, el Consejo de Indias, por si acaso, dura toda la colonia hasta 1800, hasta 1830, incluso continúan muchas leyes, ¿no? Muchas de las leyes que se habían creado junto a el Consejo de Indias tienen una duración hasta 1830, incluso después de la independencia, para que tengan una idea de cuánto dura esto, ¿no? Dura bastante. Entonces, ¿cuál es la función principal? Bueno, tiene tres funciones: ejecutivo, legislativo y judicial, pero principalmente la función más importante, podría decir yo, es la legislativa. Esa es la función más importante que tiene este consejo, ¿ya? El Consejo de Indias. Vamos a continuar con la pregunta número 15, ¿no? Con la pregunta número 15. ¿Qué nos dice, no? ¿A quién se conoce como el pacificador del Perú? ¿A quién se conoce como el pacificador del Perú? Entonces, a partir de acá ya estamos entrando al capítulo número 2, ¿no? El capítulo número 2, que dentro de este capítulo ya hay preguntas más rebuscadas, si se quiere decir, hay preguntas más rebuscadas, como por ejemplo esta pregunta, ¿no? Que muchos conocemos a varias personas de acá, personajes, ¿no? Como Gonzalo Pizarro, Bartolomé de las Casas, Blasco de Núñez de Vela, Pedro de la Gasca, ¿no? Y ninguna de las anteriores. Entonces, cuando hablamos de la pacificación del Perú, justamente estamos hablando de cuando los indígenas reconocen por primera vez al rey de España como el sucesor del Inca, ¿ya? Es decir, en algún momento se hizo un pacto, se hizo una alianza en el cual los nativos iban a reconocer al rey de España como el legítimo sucesor del Inca, eso siempre y cuando los españoles cumplan, ¿no? Con la condición de entregarles tierras. ¿Tierras para qué? Tierras para trabajar, ¿no? Entonces, es algo muy simple. Tú me das algo y yo respeto, ¿no? Respeta para que te respeten, básicamente. ¿No? Es un pacto en el cual, si los españoles cumplen, ¿no? con lo consignado, pues los nativos también ya serán más respetuosos y, ¿no? Reconocerán al rey de España. Y esto lo logra, pues, primeramente Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca, ¿no? Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Pregunta número 16, ¿no? Y acá, justamente, es un concepto, ¿no? Es un concepto que puede entrar como pregunta también, ¿no? Eran delegados del poder central de América, representantes y alter ego del rey, ¿no? El rey vivo en carnes. Justamente estamos hablando de los virreyes, ¿no? Representantes, ¿no? Alter ego del rey, ¿no? Y bueno, aquí no hay mucho que pensar, ¿no? No hay mucho que pensar, es una pregunta muy sencilla, ¿no? Esperemos que todas las preguntas sean así, de esa manera, ¿no? Sencillas. Siguiente, ¿no? ¿En qué comunidad fue ejecutado Julián Paz? ¿No? ¿En qué comunidad fue ejecutado Julián Paz? Bien, acá ya lo estoy dudando un poco, la verdad, chicos. Esto más que todo por el hecho de que ya estamos continuando y estamos viendo capítulos ya muy largos. Esto ya es cerca de los levantamientos indígenas, ¿no? Seguramente los levantamientos indígenas y demás. Comunidad, entonces, Huaki, inciso A, Copacabana, inciso B, Peñas, inciso C, Viacha, inciso D, o ninguna de las anteriores.
Según el libro, no, según el libro nos menciona que Juliana Pazza fue un mártir, ¿no? Un mártir en este caso, que llega a representar esa resistencia indígena que es una resistencia cultural al no someterse ante, ante los españoles, ¿no? Al ser un poco rebelde, si se quiere decir, ¿no? Representa justamente a este grupo de revolucionarios o personas que, bueno, en sí no buscan en sí una revolución como tal, pero sí buscan ser reconocidos y ser respetados, ¿no? Es decir, que Juliana Pazza lo que buscaba era que sean reconocidos sus derechos y que sea respetado justamente la comisión económica, que es el tributo, ¿no? Es decir, que se respete la cantidad de tributo que deben realizar los mestizos, porque Juliana Pazza era mestizo más que indígena, ¿ya? Era mestizo, con lo cual se hacía, él quería algo justo, ¿no? Él quería algo justo acorde a la economía americana y no que los europeos vivan a costa de los americanos, porque así pasaba, ¿no? Es decir, los europeos vivían a costa de los impuestos americanos, bueno, en una gran mayoría, ¿no? En una gran mayoría. Eso básicamente lo ven como injusticias, ¿no? Lo ven como injusticias, más que todo porque la colonia se construye sobre hombros indígenas, ¿no? Verdaderamente se construye sobre hombros indígenas y los mestizos que son otro grupo, otra casta, aparte de los indígenas, aparecen los mestizos como nueva casta social, que es Juliana Pazza, como decimos, pues él también va a buscar lo que es lo justo, porque él no es ningún ignorante. Juliana Pazza aprendió a leer, sabía escribir, sabía contar y sabía todos los elementos básicos necesarios para ser un gran líder en este caso, porque fue un gran líder, de hecho, durante su época, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta correcta, Peñas, ¿no? Ahí fue donde murió el 14 de noviembre. Murió el 14 de noviembre, ya sabemos cómo murió, así que bueno, no vamos a enfatizar el cómo ha muerto, pero sí el 14 de noviembre de 1781, ¿no? 14 de noviembre de 1781, ¿ya? En la localidad de Peñas o en la comunidad de Peñas. En la Plaza de Armas de Peñas, también dice, ¿no? La Plaza de Armas de Peñas. Bueno, Peñas, Plaza de Armas de Peñas, es lo correcto. Vamos a la pregunta 18, ¿no? ¿Quién hizo la segunda expedición auxiliar rioplatense? Y esto nos remonta un poco al tema de las intendencias y también parte de lo que es los virreinatos, ¿no? Los famosos virreinatos. Entonces, aquellos que tuvieron ciertas expediciones, fueron varios, ¿no? Fueron varios. De hecho, no solamente es una persona, pero acá nos dice la segunda expedición. Ojo, ahí ya nos está diciendo que no es la primera, sino que es la segunda expedición. Y bueno, la respuesta está por demás decirlo, Manuel Belgrano. ¿Listo? Ahí si entra esta misma pregunta en el, porque es una pregunta de examen pasado, ¿no? Entonces, no, ya tenemos una respuesta correcta, ¿no? Tenemos una respuesta correcta. La segunda expedición. Muy bien, ya para tal vez ir eh, viendo más preguntas, ¿no? Vamos a irnos a la pregunta número 19, que nos habla, en este caso, ya sobre una pregunta muy parte del capítulo 5, capítulo 6, bueno, del capítulo 6, ¿no? Que nos dice lo siguiente, y esto ya es un gran salto, es un salto desde el capítulo 2 y nos vamos hacia el capítulo 6. Bien, si se han podido dar cuenta, aquellos que son bien observadores, aquellos que son muy buenos observadores, hay más preguntas entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Hay muchas más preguntas del capítulo 1 y del capítulo 2. Entonces, si has sido muy observador, es una parte muy importante, ¿no? El capítulo 1 y el capítulo 2 hay que leerlos muy bien, de pies a cabeza, si se quiere, ¿no? De un principio a un fin. Y espero que sigan esa recomendación, ya porque ya han podido ver que una gran cantidad de preguntas fueron del capítulo 1 y el capítulo 2. Pero acá ya, a partir de esta pregunta, saltamos mucho más adelante, ¿no? Y ya nos habla de las guerrillas, ¿no? En este caso, cuando ustedes saben, llega el tema del Che Guevara, ¿no? Aproximadamente en los años 70 y demás. Entonces, acá
en este caso, ¿con qué otro nombre se conoce a la guerra de las guerrillas? Bueno, se conoce como la guerra de los recursos, es correcto. Se conoce como la guerra regular, es correcto. Se conoce como la guerra en pequeña, también es correcto. Entonces, la respuesta correcta sería todas las anteriores, ¿no? Porque cada una de ellas está bien, no está mal. Es correcto mencionar ese tipo de nombres, ¿no? Que se tiene a la guerra de las guerrillas, ¿ya? Y esto se explica muy bien en el capítulo número 6, ¿no? Cuando se vea ese capítulo. Bien.